Creía que lo sabía todo. Que mi país, los Estados Unidos de América, era la cima del mundo, el faro de la civilización moderna, y que el resto del planeta, en el mejor de los casos, se esforzaba por imitarnos. Para mí el sur de Europa era un bonito museo en decadencia, un lugar para tomar el sol y disfrutar de glorias pasadas, pero glorias muertas. ¿Y España? Bueno, España en mi mente no era más que la capital mundial de la siesta y la fiesta. Un país de gente encantadora pero poco seria, de una economía frágil sostenida por el turismo y de una infraestructura que imaginaba, se caía a pedazos. Estaba tan equivocado. Tan arrogante y ofensivamente equivocado. Este viaje no solo me abrió los ojos, demolió mi visión del mundo, ladrillo a ladrillo. Y todo empezó con un fajo de billetes de avión y una invitación a Madrid que en su momento acepté con condescendencia. Mi nombre es Ethan Thompson. Soy el entrenador principal del equipo de esgrima de una de las universidades más prestigiosas de la Ivy League. Hace unos meses, durante el Campeonato Mundial en Dubái, coincidí con un maestro de esgrima español llamado Javier Castillo. Javier era una leyenda silenciosa en el mundillo. Sus discípulos no solo eran técnicamente impecables, sino que luchaban con un fuego, con una pasión que a mis tiradores, tan metódicos y atléticos, a veces les faltaba. Durante una cena, Javier me hizo una propuesta que me dejó perplejo. Ethan, me dijo con una sonrisa tranquila, vuestro estilo es poderoso, pero es un motor sin alma. Venid a España. Os enseñaré el duende de la espada. Y entonces deslizó sobre la mesa un sobre. Dentro había 11 billetes de avión a Madrid, uno para mí y 10 para los miembros de mi equipo. Mi primer pensamiento fue de escepticismo. ¿Aprender de los españoles? ¿De un país conocido por su crisis económica y su supuesta ineficiencia? La oferta era generosa, casi insultante en su generosidad, pero la idea de pasar 3 semanas en España me generaba una profunda inquietud. Cuando se lo comuniqué al equipo, mis temores se vieron reflejados y magnificados en sus rostros jóvenes y privilegiados. «Coach, ¿es seguro?», preguntó Madison, nuestra mejor floretista. He leído que hay muchísimos carteristas en Madrid y Barcelona. ¿Y la sanidad?, intervino un chico llamado Kyle, cuya familia poseía una cadena de clínicas privadas en California. Si nos lesionamos. ¿Cómo son sus hospitales? Son públicos, ¿verdad? Suena a pesadilla socialista, a listas de espera interminables. Las preguntas se agolpaban, cada una teñida de una ignorancia que vergonzosamente yo compartía. ¿Podríamos beber el agua del grifo? ¿El wifi sería lo suficientemente rápido para nuestras videollamadas? ¿Encontraríamos comida que no fuera solo jamón y paella? La imagen que teníamos de España era una caricatura grotesca, un país anclado en el pasado, ruidoso, desorganizado y económicamente deprimido. Un lugar donde la gente trabajaba poco y se quejaba mucho. Si me hago un esguince probablemente me pongan una escayola de la época de Franco, murmuró Kyle, y aunque algunos rieron, el sentimiento era general. En Estados Unidos, estábamos acostumbrados a lo mejor, o al menos a lo más caro. La sanidad privada más avanzada del mundo, una cultura de servicio al cliente obsesiva, una eficiencia implacable. Comparado con eso, ¿qué podía ofrecernos España? Sin duda sus equipos médicos estarían obsoletos, su respuesta ante una emergencia sería lenta y burocrática. El viaje se nos antojaba una prueba de resistencia, una especie de misión humanitaria en un país del primer mundo que jugaba a estar en el tercero. Aún así, rechazar los billetes era impensable. Era una oportunidad de oro para entrenar. Nos centraremos en la esgrima y ya está, me dije a mí mismo intentando autoconvencerme. Será como un campamento de entrenamiento en un lugar exótico y rústico. Con esa mentalidad, con la superioridad como coraza y la expectación bajo mínimos, nos embarcamos en el viaje. No íbamos a descubrir un país, íbamos a soportarlo. El aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el primer martillazo contra el muro de nuestros prejuicios. Esperábamos un edificio funcional pero anticuado, quizás algo caótico. Lo que encontramos fue la Terminal 4. Un espacio que no parecía un aeropuerto, sino una catedral de la arquitectura moderna. Un techo ondulado de bambú que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, inundando el espacio de una luz cálida y natural.
El suelo brillaba. No había ni un papel ni una mota de polvo. El silencio. Eso fue lo que más nos impactó. Un silencio organizado, eficiente. El control de pasaportes fue rapidísimo, el personal, amable y profesional. Esto es inesperado, admitió Madison, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Para llegar al centro, Javier nos había recomendado tomar el tren de cercanías directamente desde la T4. Me preparé mentalmente para la batalla, un tren abarrotado, sucio, ruidoso. La imagen del metro de Nueva York con su chirrido metálico, sus vagones cubiertos de grafitis y su persistente olor a miseria, estaba grabada en mi mente. Pero cuando las puertas del tren español se abrieron, me quedé inmóvil. El vagón estaba impecable. Los asientos cómodos. El aire limpio. El tren se deslizó por las vías con un susurro apenas perceptible. La gente a nuestro alrededor hablaba en voz baja, leía, miraba por la ventana. No había gritos ni música a todo volumen, ni la tensión palpable que se respira en el transporte público de tantas ciudades americanas. Miré a mis estudiantes. Sus rostros, antes llenos de aprensión, ahora reflejaban mi propio y absoluto shock. ¿Dónde estaba el país subdesarrollado que habíamos imaginado? Aquello era más limpio, más moderno y infinitamente más civilizado que el metro de la ciudad más rica del mundo. Javier nos esperaba en la estación de Nuevos Ministerios con una sonrisa que parecía decir, la función no ha hecho más que empezar. Nos alojábamos en un apartamento en el barrio de Chamberí. Eran las 9 de la noche cuando dejamos las maletas. Estupendo, dijo Javier, frotándose las manos. Tenemos tiempo de sobra para ir a cenar algo. Yo estaba agotado por el viaje y di por hecho que iríamos a un restaurante formal, con reserva. Pero Javier nos guió por las calles. Y entonces llegó la segunda revelación, una que me golpeó con la fuerza de una epifanía. Eran casi las 10 de la noche de un martes, un día laboral, y las calles no estaban desiertas y amenazantes como estaría el centro de cualquier ciudad americana a esa hora. Estaban vivas. Terrazas de bares repletas de gente de todas las edades. Niños pequeños correteando por una plaza mientras sus padres charlaban con amigos, abuelos tomando un vino, parejas paseando de la mano. El aire vibraba con una energía contagiosa, una alegría de vivir que era casi tangible. No era el ruido caótico de una multitud, sino el murmullo feliz de una comunidad. Entramos en un bar abarrotado, un local pequeño y ruidoso llamado La Ardosa. Javier se abrió paso hasta la barra y volvió con varias rondas de cañas y platos de tortilla de patatas, croquetas y anchoas. Comíamos de pie, entre risas y conversaciones cruzadas. Y entonces vi algo que me dejó helado. Sobre una de las mesas, su dueño absorto en una conversación en la barra, había un iPhone último modelo. Allí, a la vista de todos, en un bar lleno de gente. En Nueva York, en Los Ángeles, incluso en mi tranquila ciudad universitaria, ese teléfono habría desaparecido en menos de 10 segundos. Aquí, a nadie parecía importarle. Nadie lo miraba. Simplemente estaba allí. Me acerqué a Javier perplejo. ¿No os preocupa que os roben? Dejar el móvil así. Javier me miró extrañado por mi pregunta. ¿Robar? Hombre, claro que hay que tener cuidado como en todas partes. Pero esto es un bar de barrio, Ethan. Aquí nos conocemos todos. Hay confianza. Confianza. Una palabra que en mi país habíamos empezado a olvidar. Durante las 3 horas siguientes, saltamos de un bar a otro probando tapas, riendo, sumergiéndonos en esa increíble cultura de la vida en la calle. Vi a mujeres jóvenes caminando solas a medianoche, con una tranquilidad que sería impensable en Estados Unidos. Sentí una seguridad absoluta, una sensación de pertenencia a un espacio público que ya no recordaba. ¿Qué clase de utopía era esta? Habíamos venido esperando un país inseguro y nos habíamos encontrado con el lugar más seguro en el que habíamos estado jamás. En mi interior, sentí una punzada de vergüenza. Nuestra percepción de España no estaba equivocada, era una invención, una fantasía ignorante. La mañana siguiente, en nuestro primer entrenamiento en la sala de armas de Javier, ocurrió el desastre que tanto habíamos temido.
Durante un asalto particularmente intenso, Madison hizo un mal gesto y cayó al suelo con un grito de dolor. Su tobillo se hinchó al instante, adquiriendo un preocupante tono violáceo. El pánico se apoderó del equipo. Kyle, el experto en sanidad privada, ya estaba sacando el teléfono. Coach, llamo a la aseguradora internacional ahora mismo. Necesitarán una autorización, luego tendremos que buscar un hospital privado concertado, seguramente nos cueste un ojo de la cara el taxi. Mi mente se aceleró calculando el coste. Una visita a urgencias en Estados Unidos por algo así, con radiografías y tratamiento, podía ascender fácilmente a varios miles de dólares, incluso con un buen seguro. La burocracia, las facturas, la pesadilla logística. Todo se agolpó en mi cabeza. Pero Javier se acercó con una calma que me desarmó. Puso una mano en mi hombro. Tranquilo, Ethan. No hace falta nada de eso. Se agachó junto a Madison, examinando el tobillo con delicadeza. No parece roto, pero hay que verlo. Vamos al centro de salud, está aquí al lado. Centro de salud. Público, balbuceé imaginando un lugar destartalado, con médicos fumando en los pasillos y una sala de espera sacada de una película de posguerra. Javier simplemente asintió. Claro. Vamos. Acompañé a Madison, apoyada en mi hombro mientras Javier nos guiaba. Entramos en un edificio moderno y luminoso. El mostrador de recepción estaba atendido por una mujer eficiente que nos registró en menos de 2 minutos. La sala de espera estaba limpia, era silenciosa y no estaba abarrotada. A los 10 minutos, llamaron a Madison. Increíble. 10 minutos. En una sala de urgencias americana, habríamos esperado un mínimo de 3 o 4 horas. Una doctora joven y enérgica la atendió. Hablaba un inglés perfecto. Con una amabilidad y una profesionalidad exquisitas, le hizo una exploración y ordenó una radiografía. La llevaron a la sala de rayos X de inmediato. 20 minutos después teníamos el diagnóstico, un esguince severo pero sin fractura. Le vendaron el tobillo, le proporcionaron un par de muletas y una receta para antiinflamatorios. Todo el proceso, desde que entramos por la puerta hasta que salimos, duró menos de 1 hora. Al salir, me dirigí al mostrador con la cartera en la mano, listo para la batalla. Me sentía como un soldado preparándose para el impacto de un obús financiero. Disculpe, le dije a la recepcionista. Necesito la factura para el seguro. ¿Cuánto es? La mujer me miró con una expresión de genuina confusión. Arrugó el ceño como si le estuviera hablando en un idioma alienígena. ¿La factura?, repitió. Sí, la cuenta. De Bill. Por la consulta, la radiografía, el vendaje. Ella negó lentamente con la cabeza, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Señor, dijo con una paciencia infinita, aquí no hay factura. Esto es la sanidad pública. Es un derecho. Es para todos. Me quedé mudo. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a Javier, que observaba la escena con complicidad. Miré a Madison, estaba tan estupefacta como yo. ¿Gratis? No, no era gratis. Era algo mucho más profundo. Era un sistema que valoraba la salud de una persona por encima de su capacidad para pagar. Un servicio de altísima calidad, más rápido, más eficiente y 1.000.000 de veces más humano que cualquiera por el que yo hubiera pagado una fortuna en mi país. Era un derecho fundamental. En ese instante sentí como los cimientos de mi identidad, construidos sobre el mito del excepcionalismo americano, se resquebrajaban sin remedio. Me sentí avergonzado. Profundamente avergonzado de mi ignorancia y de la cruel indiferencia de mi propia sociedad. Ese incidente fue el punto de inflexión. A partir de ese día, dejé de mirar España con los ojos de un turista crítico y empecé a observarla con la humildad de un estudiante. Me di cuenta de que la eficiencia que tanto valorábamos en Estados Unidos era, a menudo, una eficiencia fría, transaccional. En España, las cosas funcionaban de otra manera, a otro ritmo, un ritmo que priorizaba lo humano. Un día, el entrenamiento fue interrumpido por el ruido ensordecedor de unas obras en el edificio de al lado.
Mil disculpas, dijo Javier, haciendo una reverencia. No sabía que empezarían hoy. Yo me encogí de hombros. No te preocupes, Javier, son cosas que pasan. Pero para Javier, no era aceptable. Salió de la sala de armas y, para mi asombro, se dirigió a la obra. Le vimos hablar con los obreros gesticulando amigablemente. A los 5 minutos el ruido cesó. Javier regresó con una sonrisa. Les he pedido si podían parar una horita, hasta que terminemos. No les ha importado. Yo estaba atónito. ¿Parar una obra? ¿El coste que eso supondría? ¿La pérdida de tiempo? Pero Javier, eso les costará dinero, le dije. Él me miró con sencillez. Para nosotros, ofreceros el mejor entorno posible es lo más importante. No es una cuestión de dinero, Ethan. Es una cuestión de respeto. Y la cosa no acabó ahí. Una hora más tarde, cuando terminamos el entrenamiento, el encargado de la obra apareció en la puerta de la sala de armas. Se quitó el casco, hizo una profunda reverencia y dijo: «Perdonad las molestias que os hemos causado». Y detrás de él, uno de sus obreros traía una bandeja con 2 tortillas de patatas recién hechas y una docena de botellines de cerveza fría. «Un pequeño detalle de nuestra parte», dijo el encargado. No podía creerlo. En mi país, si hubiéramos pedido que pararan una obra, nos habrían mandado al diablo, y con razón. Aquí no solo habían accedido, sino que la parte que había causado el problema se disculpaba y nos traía regalos. Javier nos explicó el concepto de hoy por ti, mañana por mí. Una red invisible de favores y respeto mutuo que constituía la base de la sociedad española. La calidez humana de la que tanto habíamos oído hablar, y que habíamos descartado como un cliché folclórico, se nos reveló en toda su abrumadora potencia. Por la tarde, mientras limpiábamos el material, varias personas del barrio, vecinos de Javier, empezaron a aparecer por la puerta. «Javier, nos hemos enterado de que tienes invitados de América», dijo una señora mayor, dejando sobre una mesa una fuente humeante de croquetas caseras. Otro vecino trajo una botella de vino de Rioja. Una familia apareció con un plato de jamón ibérico recién cortado. No pedían nada a cambio. No querían practicar su inglés. Era un simple, puro y desinteresado acto de bienvenida. De comunidad. De repente mis ojos se llenaron de lágrimas. Madison y los demás estaban igualmente conmovidos, comiendo en silencio, abrumados por una generosidad que no entendíamos. No eran la tecnología punta ni la riqueza económica. Era esto. La calidez. La humanidad. La prioridad de las personas sobre las cosas. Esa era la verdadera superpotencia de España. Aquella noche, durante la cena, no pude contenerme más. Miré a Javier a los ojos. «He cometido un gran error», le dije con la voz quebrada por la emoción. «No sabía absolutamente nada de tu país, Javier. Tenía una imagen tan estúpida, tan equivocada». Javier me puso una mano en el brazo. Su sonrisa era amable, sin un ápice de triunfo. «El prejuicio es un muro que todos construimos para sentirnos seguros», Ethan. «Lo importante no es no tenerlo, sino estar dispuesto a derribarlo. Comprender un país lleva tiempo. Lo bueno es que siempre se puede empezar». La última mañana, mientras nos dirigíamos de nuevo al aeropuerto de Barajas, mi mente era un torbellino de imágenes y sensaciones. El sistema de transporte público futurista. La seguridad absoluta en las calles a medianoche. Un sistema sanitario de primera clase, universal y gratuito. La increíble amabilidad de un grupo de obreros. La generosidad de todo un barrio. Todo se fusionaba en una única verdad: España era una nación inmensamente rica, pero su riqueza no se medía en los índices de Wall Street. Se medía en calidad de vida, en tiempo compartido, en lazos comunitarios, en la salud de su gente. Creemos que las cosas que no son eficientes en el sentido americano son un fallo, le dije a Javier. Pero aquí he aprendido que lo que parece ineficiencia es en realidad una inversión a largo plazo en confianza y en relaciones humanas. Javier asintió. El español valora más una buena conversación que un negocio rápido.
Al final, eso es lo que genera mayores beneficios, aunque no sean económicos. En la puerta de embarque nos esperaba una última sorpresa. Javier había preparado regalos para cada uno de nosotros. No eran souvenirs impersonales. Eran detalles escogidos con un cuidado exquisito: un libro de poemas de Lorca para la estudiante de literatura, un florete artesanal de Toledo para Madison, una botella de un aceite de oliva excepcional para Cail, el Fuodie. Para mí, una primera edición de un tratado de esgrima clásico español. Me había escuchado. Había prestado atención a quiénes éramos. Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. Debéis contar esta experiencia en vuestro país, nos dijo Javier a modo de despedida. La importancia de cruzar las fronteras, no solo las geográficas, sino las mentales. Lo haré, Javier. Te lo prometo, le respondí, estrechándole la mano con fuerza. Y ahora soy yo quien te invita. Tienes que venir a nuestra universidad. Para que también conozcas lo bueno de nuestro país. En el avión de vuelta, el silencio era diferente. Ya no era el silencio tenso de la ida, sino uno reflexivo, casi sagrado. España es un lugar increíble, dijo finalmente Madison, rompiendo el hechizo. Su tecnología, su gente. Están a otro nivel. Pero nosotros también tenemos cosas de las que estar orgullosos, añadió Cail, con una humildad que nunca antes le había visto. Lo importante no es decidir quién es mejor. Es aprender unos de otros. Unos meses después de mi regreso, organicé una conferencia en la universidad. El título era El duende de la espada, lecciones de vida y sociedad desde España. El auditorio estaba lleno. Hablé de la esgrima, sí, pero sobre todo hablé de lo que habíamos vivido. España es un país mucho más avanzado de lo que creemos, les dije. Un lugar donde la modernidad y la tradición conviven en perfecta armonía. Pero por encima de todo, su mayor tesoro es la riqueza de su gente. La convivencia entre eficiencia y humanidad, la capacidad de construir relaciones a largo plazo y una empatía que nosotros, en nuestra búsqueda incesante del éxito individual, hemos olvidado. Volví a América siendo un hombre diferente. Ya no veía a España como un simple lugar en el mapa, sino como una lección de vida. Una lección que mi país, tan deslumbrantemente rico en dinero y tan desesperadamente pobre en tantas otras cosas, necesita aprender con urgencia. Y mientras revisaba mis correos encontré uno de Javier. Aceptaba mi invitación. Es hora de que nosotros también aprendamos de vosotros, escribía. Y supe que aquel primer viaje no había sido un final, sino